Amén, amado, doy gracias al Señor de poder estar nuevamente compartiendo con ustedes la palabra. Agradecido al Señor de poder estar en este día. Bueno, hoy es día lunes. Y bueno, como todos los días lunes, tenemos programa de radio de 9 a 10 de la mañana está el pastor y nosotros estamos de 10 a 11 del mediodía. Y también estamos los viernes de 13 a 14 horas. Bueno, amados, gracias le damos al Señor por poder transmitir a través de este Facebook la última trompeta Filial Rey del Pino. También tenemos programa de radio los días viernes de 13 a 14 horas. Y el pastor está, como les dije, el lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana. Nuestro amado pastor Ramón Encina, al cual saludamos también. Y los días lunes también está de 11 a 12 del mediodía el pastor a través de su Facebook Ramón Encina y a través de la radio La Predicadora, a la cual saludamos para que por el medio del cual también podemos salir también con esta palabra. Gracias le damos al Señor en este día, hermano. Gracias le damos al Señor por las reuniones del fin de semana. Gracias le damos al Señor porque pudimos compartir la mesa del Señor, pudimos tener comunión con los hermanos. Y bueno, como le dije, esos son los días y los horarios del programa de la última trompeta Filial Real del Pino y los del pastor Ramón Encina, nuestro amado pastor. Y también le quiero recordar la página de YouTube de la iglesia, que es La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, a la cual invitamos que usted pueda suscribirse, compartir y poner su me gusta para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, hermano. Bueno, hermanos, gracias le damos al Señor por las reuniones del fin de semana, por la comunión con los hermanos. Gracias le damos al Señor porque tuvimos comunión con los hermanos de la Iglesia Bíblica Fundamental, con el pastor Guillermo Gardela y con los hermanos de la iglesia. Y bueno, también los saludamos a ellos, que el Señor los bendiga grandemente, el Señor bendiga a su siervo. Y bueno, hermano, vamos a ir a la palabra del Señor. Antes vamos a hacer una oración en esta mañana para que el Señor nos asista. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú siempre estás con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres aquel que nos sostiene con tu mano poderosa. Te pedimos que tú estés obrando en la vida de cada uno de tus hijos, Señor, conforme a tu voluntad y conforme a la necesidad que ellos tienen, Señor. Gracias te damos, Padre. Ponemos todas las cosas en tus manos, Señor. Asístenos, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo y con tu poder, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado. Vamos a compartir la palabra del Señor en este día. Y quería compartir con ustedes una palabra en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el capítulo 1. Y es muy importante que nosotros extendamos el Evangelio. Dice la palabra del Señor: cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian salvación. Y entonces tenemos que compartir la palabra para que aquellos que todavía no conocen al Señor, puedan conocer al Señor, puedan venir a la salvación que Cristo ofrece o que Dios ofrece a través de la persona de Jesucristo, para que ellos puedan salir de la condenación que pesa sobre el mundo entero. Y entonces vamos a leer ahí en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo 18. Y dice así la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿No? La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los así llamados judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hasta ahí no vamos a dejar la palabra, hermano. Y fíjese qué maravilloso, ¿no? Porque
Dios nos salvó a nosotros por la locura de la predicación. Y así lo ve el mundo, estos locos que predican y que salen por las calles, como dijeron de los apóstoles, estos que han trastornado al mundo entero con sus palabras. ¿Vio? Pero el Señor, cuando envió a los 12, le dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Vio? Y también a nosotros nos da la dirección de poder extender el Evangelio, de poder predicar a los perdidos. Y tal vez usted hoy en esta hora es una persona que no conoce al Señor y que para usted por casualidad está escuchando este programa. Bueno, déjeme decirle que el Señor Jesucristo, o Dios, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, le ofrece salvación y vida eterna. Y entonces dice la palabra del Señor aquí: porque la palabra de la cruz a los que se pierden es locura. ¿Vio? Era una locura para ellos, para los romanos, por ejemplo, que por medio de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo el hombre pudiera ser salvo. Vamos a leer ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 26, donde vemos la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer un poquito más arriba. En el 33 del capítulo 27 del libro de Mateo dice: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. ¿No? Y cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza una causa escrita, un cartel escrito: este es Jesús, rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Fíjese, lo pusieron al Señor a la misma altura que estos 2 ladrones que estaban ahí. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Y de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Pero confía en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban a su lado crucificados. Fíjese, para los judíos, dice, era tropezadero eso. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a volver a leer ahí. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No? Porque ya que Dios, por medio de la sabiduría, dice, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, la sabiduría se había personificado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaba la sabiduría de Dios. Dios estaba manifestando al mundo a través del Señor Jesucristo, caminando en este mundo. Ellos querían conocer la sabiduría. Ellos iban cada día sábado, iban a la sinagoga, los escribas, los fariseos, los seduceos. Cada día sábado iban a las sinagogas para conocer más sobre la ley y más sobre los profetas. Y aquel del cual daban testimonio la ley y los profetas estaba parado frente a ellos. Y ellos no lo recibieron. Ellos lo crucificaron. ¿Por qué? Porque ellos, como dice la palabra, dice... Los judíos piden señales. Ellos querían señales. Ellos querían señales.
Cuando Juan envió a sus discípulos a preguntarle al Señor si era el que había de venir o esperáramos a otro, ¿vio? Él era judío también. Y el Señor le hizo saber le hizo decir a los discípulos de Juan que vayan y que le digan a Juan que los muertos habían resucitado, que los muertos resucitaban, que los paralíticos andan, que los ciegos ven, ¿vio? Ahí estaban las señales, los judíos piden señales, dice, y los griegos buscan sabiduría, dice, pero los gentiles buscan sabiduría. Entonces Jesús le dijo a los discípulos de Juan, vayan y díganle a Juan lo que está pasando, ¿vio? Y aún así, bueno, en el caso de Juan, se le dio testimonio de las cosas que Jesús hacía y Juan confirmó que el Mesías había venido. Pero los judíos que estudiaban en el templo cada sábado la ley, ¿vio? Conociendo las señales que iban a ser hechas por el Hijo de Dios, ellos no lo recibieron, lo rechazaron. Lo rechazaron, fíjese. Entonces dice la palabra del Señor, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Usted hoy le habla a la gente de que ellos pueden ser salvos por la fe en el nombre de Jesucristo, sin las obras de la ley o sin una buena conducta, y la gente no cree. Solamente solamente por creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Solamente por creer que un hombre desfigurado, desnudo, clavado en una cruz, derramando su sangre, por creer en eso yo voy a ser salvo. No, yo tengo que ser una buena persona. Yo tengo que tener una buena conducta. Yo tengo que tener una buena reputación. Yo tengo que conocer, tengo que abundar en muchas obras. No, la palabra no dice así. La palabra dice que por la fe nosotros somos salvos. Fíjense lo que dice ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en el capítulo 2, 8 del libro de Efesios. Porque por gracia sois salvos, dice, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, ¿no? ¿Qué es lo que no es de nosotros? Ni la gracia ni la fe. Ni la gracia ni la fe de nosotros. La gracia es Dios como vida. ¿Y dónde se vio Dios como vida primeramente? En la persona de su Hijo. Por eso cuando le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, el Señor dijo, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no sabéis que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. ¿No? Entonces vemos que la gracia se manifestó. La gracia se manifestó. Y entonces vemos que la gracia es un don de Dios, pero también es un don de Dios la fe. Veo que antes cuando nosotros no conocíamos al Señor, nosotros decíamos, yo tengo tanta fe en tal religión o en tal cosa. Pero la palabra del Señor no tenemos que engañar. La palabra del Señor dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? El oír de la palabra de Dios. Y cuando nosotros oímos la palabra de Dios nunca nos va a llevar a nosotros a inclinarnos a los ídolos. La palabra de Dios nunca nos va a llevar a nosotros a cosas, a rituales y a cosas que el mundo corre detrás de ellos. ¿Dónde nos lleva la palabra de Dios? La palabra de Dios nos lleva al Señor Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Fíjese. Y así es. Pero los hombres, nosotros cuando no conocíamos al Señor, queríamos abundar en muchas obras, queríamos ser vistos de todos y creíamos que por medio de eso nosotros podíamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Pero después de cuando vino la palabra de la gracia, cuando vino el Evangelio de salvación a nuestra vida, descubrimos que no era por esas obras que nosotros íbamos a entrar al cielo, sino que era por la fe en Jesucristo. Entonces dice acá la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. ¿Qué no es de nosotros? Ni la gracia ni la fe, pues es un don de Dios, ¿no? Porque la fe viene por el oír. Y la gracia vino por medio de Jesucristo. Vio que ninguna de las cosas son nuestras, ni ninguna de las dos cosas son nuestras. La gracia, como dice en Juan capítulo 1, versículo 17, dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces vemos que la gracia no es nuestra.
y la fe tampoco. Porque dice ahí en el libro de Romanos, dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y entonces dice, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, volviendo ahí a 1 Corintios que estamos leyendo, hermano, dice la palabra del Señor, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Vio? El Señor estaba siendo crucificado frente a los griegos y frente a los judíos. Estaba siendo crucificado ahí. Y ellos meneaban su cabeza, dice. Decían, si él predicaba a Dios, si él cree a Dios, dice que se encomiende a él y Dios le salve. Y así dicen de nosotros, ¿no? Porque es locura la palabra. Pero ¿y qué tenemos que nosotros hacer frente a ello? No tenemos que cesar de predicar la palabra del Señor, de predicar la salvación a todo el mundo, ¿no? Hoy el mundo, a través de tantas cosas, a través de la moda, a través de la religiosidad, a través de tantas cosas, está siendo engañado. Y nosotros que tenemos la verdad, ¿no? Conforme a la palabra, ¿no? Nosotros nos estamos escondiendo. ¿Dónde nos estamos escondiendo? En nuestros trabajos, en nuestras casas, en tantos lugares. Y la gente sigue sufriendo y sigue padeciendo y la gente se sigue yendo al infierno porque no escucha la palabra de salvación. Yo me acuerdo cuando llegué al camino del Señor hace muchos años atrás, ¿no? Los hermanos le decían al pastor, pastor, yo quiero trabajar para el Señor. Y claro, los hermanos querían lugares en la iglesia. Y el pastor nos decía, no, usted quiere trabajar para el Señor, predique el Evangelio, predíquele la salvación a la gente, predíquele la salvación al pecador, tráigalo a los pies de Cristo, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros trabajamos para el Señor, el Evangelio se extiende y la iglesia se llena, ¿no? No es que la iglesia se llena porque nosotros predicamos, la iglesia se llena porque Dios toca los corazones de ellos. Pero ¿cómo todo Dios toca los corazones de las personas que están en el mundo? A través de la predicación. Pero no podemos nosotros echarnos la parte, digamos, no podemos mandar la parte, porque eso es un trabajo que hay que hacer, predicar el Evangelio, por amor. Y si no lo hago por amor, y bueno, el apóstol Pablo dice que si no lo hacía por amor, le era impuesta la necesidad. ¿Qué quiere decir eso? Que había necesidad de predicar el Evangelio para que los hombres no vayan a condenación, sino que pasen de muerte a vida. Entonces dice la palabra del Señor, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, ¿no? Pero a los que se salvan, entonces a nosotros es poder de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Veo como dice ahí Romanos 1:16, porque dice que la palabra a los que se salvan es poder de Dios. Y Pablo dice aquí, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Vio? No es salvación a todo aquel que obra, es salvación a todo aquel que cree. Usted que nos está escuchando tal vez por primera vez, usted que está cansado de tratar de ser una buena persona y no lo logra, tal vez está cansado de dejar los vicios y no lo logra, tal vez está cansado de corregir su conducta y no lo logra. Bueno, deje de tratar, venga al Señor, venga a Jesús y el Señor le va a salvar. ¿De qué me va a salvar, pastor? Y primeramente lo va a salvar de la condenación, del pecado, ¿no? De ir al infierno, de eso lo va a salvar el Señor, pero también lo va a salvar de usted mismo, de tratar de ser una buena persona para alcanzar aquello que Dios le ofrece por gracia, por fe. Por eso el apóstol Pablo dice acá, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿no? Pero el poder no está en lo que hacemos, el poder está en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es una persona. ¿Quién es el Evangelio? Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo vino al mundo trayendo buenas nuevas de salvación para el hombre, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio,
porque es poder de Dios. En el capítulo, ahí en el mismo capítulo 1:9 vamos a leer, que tengo acá una concordancia. Porque testimonio me dio a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Vio? Pablo siempre estaba sirviendo en el Evangelio. Y al principio no, porque acuérdense que el apóstol Pablo era un judío, y bueno, y se encontró el Señor con Pablo, o con Saulo de Tarso, perdón, camino a Damasco para encarcelar a los cristianos. Y bueno, y ahí fue la conversión de Pablo, de Saulo. Y dejó de ser Saulo para pasar a ser Pablo. Dejó de ser el más grande, el orgulloso, el independiente, para poder ser Pablo, el más pequeño, el dependiente. ¿Y de quién dependía ahora? Ahí dependía del Señor, para todo. ¿No? Para todo dependía del Señor. Y fíjese, ¿de dónde lo salvó el Señor? Lo salvó de la condenación y del infierno y del pecado. Sí, lo salvó de eso, pero lo salvó de él mismo también. De ser un hombre orgulloso, de ser un hombre vanaglorioso. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No todo aquel que obra, al que cree. ¿No? Entonces, cuando nosotros creemos en el nombre del Hijo de Dios, entonces nosotros alcanzamos salvación y vida eterna. Ahora, nosotros alcanzamos salvación y vida eterna. ¿Para qué alcanzamos salvación y vida eterna? Para poder, porque primeramente nosotros somos justificados. ¿Cuándo? Cuando creemos. ¿Qué quiere decir que somos justificados? Que Cristo se lleva la culpa del pecado de nosotros, la crucifica, la clava en la cruz, la crucifica, la mata y la sepulta junto con la vieja vida. Entonces somos justificados. Después somos salvados. ¿Vio? Y después de que somos salvados, vamos siendo perfeccionados, vamos siendo conformados a la imagen de su Hijo. Fíjese, vamos siendo conformados a la imagen de su Hijo. Y eso es maravilloso. Entonces el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Vio? Nosotros somos salvados de la condenación, pero tenemos que seguir siendo salvados en el correr de nuestra vida de nosotros mismos, ¿no? De los deseos del alma, de los pensamientos y de todas esas cosas. Entonces el Evangelio, la gracia de nuestro Señor Jesús, es la única que tiene poder para que todo esto se efectúe en nosotros, ¿no? Para que todo esto se efectúe en nosotros. Pero bueno, eso ya es tal vez muy avanzado para tratarlo hoy. Yo le quiero hablar de la salvación, le quiero hablar del Evangelio. El Señor quiere que usted conozca que hay un medio de salvación y que ese medio de salvación se llama Jesucristo. Entonces, volviendo ahí a 1 Corintios capítulo 1, dice así la palabra del Señor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Usted le habla a la gente de la salvación por medio de la fe en Cristo y ellos le dicen, no puede ser que porque yo crea nada más y no tenga obras, yo pueda alcanzar la salvación y la vida eterna. Bueno, la palabra de Dios dice que sí, ¿no? Y dice la palabra del Señor que sea Dios verá y todo hombre mentiroso, ¿no? Entonces dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, ¿no? Es poder de Dios. Y entonces fuimos allá al capítulo 1, versículo 16, y Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, y él ya era salvo ahí. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, cuando nosotros le predicamos la palabra del Señor al pecador, el Espíritu Santo convence, ¿no?, de juicio, de pecado y de justicia, porque ese es el Espíritu Santo el que hace ese trabajo. ¿En quién? En aquel que escucha la palabra. Cuando Él convence, ¿no?, cuando Él contrista el corazón de la persona, entonces la persona cae rendida a los pies de Cristo y dice, yo quiero ser salvo, ¿qué tengo que hacer? Entonces el Señor le habla a través de aquel instrumento que Dios le envía para que él escuche la palabra de salvación y le dice, creer en el Señor Jesucristo, ¿no? Lo lleva ahí a Romanos capítulo 10, versículo 4, donde dice la palabra del Señor. Perdón, capítulo 10, versículo 8,
donde dice más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Vio? ¿Y ahora por qué está cerca? Y porque la escuchó. Escuchó por boca de aquel que Dios envió, que él puede ser salvo por la fe en Jesús. Entonces dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se confiesa, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿No? Pero eso de confesar, pastor, no es una obra. ¿Por qué yo tengo que confesar? Porque Dios dice así. No es que eso es un invento de una religión o es un invento de un pastor. Dios dice así. Si creyeres en tu corazón, dice, y confesares con tu boca, serás salvo. ¿Por qué tenemos que confesar? Para que Satanás lo sepa. Cuando nosotros confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, le estamos haciendo saber a Satanás que ya no le pertenecemos a Él, que le pertenecemos a Cristo. ¿No? Porque hay grande nube de testigos alrededor de nosotros. ¿No? ¿Y quiénes son esa grande nube de testigos? Satanás con todos los que cayeron con Él. Y cuando usted cree en su corazón y confiesa con su boca, usted le está haciendo saber a esos ángeles, a esa potestad, que usted ya no le pertenece más a ellos, que usted le pertenece al Señor Jesucristo. Usted está reconociendo delante de ellos que el sacrificio de Cristo fue suficiente para que usted alcance la salvación y la vida eterna. Usted le está haciendo saber a ellos que usted reconoce a Jesucristo como el único Señor y Salvador de su vida. ¿No? Y eso es lo que Satanás no quiere. ¿No? ¿Y cómo hace Satanás? Y dice, ¿por qué es necesario confesar? Porque así dice la palabra del Señor. Si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca. Ahora, ¿por qué? ¿Qué? El pastor tiene que saber. Y yo le dije que creí, ya es suficiente. Sí, bueno, y es así. Pero cuando nosotros confesamos con nuestra boca, no es que nosotros solamente le estamos haciendo saber al pastor lo que nosotros creímos en nuestro corazón, o a los hermanos. Le estamos haciendo saber a Satanás, ¿no? Y a los ángeles que cayeron con él, que nosotros estamos tomando la decisión de entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo y hacerle amo absoluto de nuestra vida. Porque cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando nosotros decimos que le recibimos como Señor, le estamos haciendo amo absoluto de nuestra vida. Ya nada nos pertenece a nosotros. Todo es de Él. Nuestro espíritu es de Él, nuestra alma es de Él y nuestro cuerpo es de Él. Pero ya no podemos hacer nosotros con el cuerpo lo que nosotros queramos. Él le pertenece al Señor. Entonces dice la palabra del Señor, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Lo que yo creo me adjudica justicia delante de Dios. ¿Y qué creo yo? Que Cristo ocupó mi lugar. Que Cristo derramó su sangre preciosa por mí. Y hoy, si usted cree hoy que Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario por usted, usted es portador de vida eterna. ¿No? Usted pasa a ser portador de salvación y de vida eterna. Pero usted tiene que creer. Tiene que dejar, ¿no?, de tratar. Tiene que dejar de tratar. ¿Cómo tengo que dejar de tratar? Usted tiene que dejar de hacer aquellas cosas que usted hacía, ¿vio? Aquellas obras que usted hacía para tratar de alcanzar el favor de Dios. Tiene que dejar eso. Y tiene que creer que por medio de la fe en Jesucristo es suficiente para que usted alcance la salvación y la vida eterna. ¿No? Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Ese es el plan de Dios para el hombre. El plan de Dios para el hombre no es que tenga mucho dinero. El plan de Dios para el hombre no es que tenga muchos autos o muchas casas o una cuenta abundante en el banco. El plan de Dios para el hombre, primeramente, que el hombre sea salvo. Que reconozca que Jesucristo es el medio de salvación. Después, el plan de Dios para el hombre es que el hombre se congregue en una iglesia donde aprenda la voluntad de Dios. Pero no en cualquier lado, en donde predomine la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la que lo puede llevar a él a santificarse y a ser conformado a la imagen de Cristo. ¿Vio? Porque el fin es de que él llegue a ser igual a Cristo. ¿No?
Entonces, volviendo ahí al libro de Primera de Corintios, dice, pues ya que, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Vio? Y ese es Satanás. Satanás es el disputador de este siglo. ¿Dónde no Dios no ha enloquecido la sabiduría del mundo? ¿No enloqueció Dios la sabiduría del mundo? ¿Vio? El mundo está corriendo detrás de tantas cosas. Ahí podríamos leer en 1 Corintios 2:12. Vamos a ver qué dice ahí. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, ¿vio? No hemos recibido el espíritu del mundo, no hemos recibido la enseñanza del mundo, no hemos recibido la vida del mundo, hablando de aquello que hemos muerto y hemos nacido de nuevo, sino que recibimos el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Vio? ¿Y qué nos ha concedido Dios? Salvación y vida eterna. Una nueva vida. Usted tiene que descubrir que usted tiene una nueva vida en usted. Pero bueno, usted no va a poder descubrir una nueva vida en usted si usted todavía se sigue identificando como un pecador. Si usted creyó que Jesucristo, que con el sacrificio de Jesucristo fue suficiente para que usted pueda alcanzar salvación, vida eterna, usted pueda alcanzar la regeneración de su espíritu. ¿Qué es la regeneración del espíritu, pastor? No sé qué es eso. Bueno, la regeneración del espíritu es lo primero que se produce cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Veo? ¿Y qué es la regeneración del espíritu? Bueno, la regeneración es que nuestro espíritu se une al Señor se une con el espíritu del Señor, como dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 13, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces nuestro espíritu y el espíritu del Señor se unen, y entonces cuando el espíritu del Señor se une con nuestro espíritu, le da nuevamente vida a nuestro espíritu que estaba adormecido. ¿Vio? Porque ese fue el único lugar donde el pecado no pudo llegar. Dios lo adormeció antes de que el pecado llegue ahí, para poder tener un lugar donde Dios se pueda hacer uno con el hombre. ¿Vio? Y entonces cuando Jesucristo resucitó, dice que Él se hizo el Espíritu vivificante. Y cuando nosotros creímos, ¿vio? Cuando nosotros creímos que Jesús es el único camino, es la única verdad, es el camino, la verdad y la vida para ir al Padre, cuando nosotros creímos, lo aceptamos en nuestro corazón, el Espíritu vivificante, Cristo mismo, se hizo uno con nuestro espíritu y nos dio vida. Nos dio vida, como dice el libro de Efesios en el capítulo 2. Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando nosotros creímos. ¿De qué manera nos dio vida? Haciéndose uno con nuestro espíritu. Entonces nos dio vida. Y eso es maravilloso. Bueno, eso es locura para los que se pierden. ¿Cómo? Jesús me salvó por gracia, sin las obras de la ley. ¿Cómo? Jesús me dio vida, haciéndose uno con nuestro espíritu, sin que yo tenga que hacer nada material. Y así es, así dice la palabra del Señor. Por eso dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, a nosotros, dice Cristo, es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Vio? Dios nos salvó a través de aquel que se hizo uno con nuestro espíritu. Fíjese. Por eso cuando usted va a donde usted va, usted no va solo, usted va con el Señor. Pero no es que usted va con el Señor como mirando al Señor como externo a su vida. No, no, el Señor está dentro de nosotros. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículo 7. Tenemos este tesoro. ¿A dónde? En el vaso de barro, adentro. ¿Vio? Tenemos el tesoro en vaso de barro, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y en el versículo 10 dice, llevando por todas partes. Quiere decir que cuando nosotros caminamos por este mundo, estamos llevando a Cristo dentro de nosotros. ¿Vio? En todo momento. No es que solamente llevamos a Cristo cuando vamos a la iglesia, cuando vamos a visitar a un hermano, o cuando estamos haciendo un programa de radio, o cuando hablamos con el pastor. No, no, no es solamente en ese momento que llevamos a Cristo. Llevamos a Cristo en todo momento. Cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos en el hospital. Llevamos a Cristo siempre, en todo momento. La muerte de Cristo para que actúe en nosotros, pero la vida de Cristo para que se dé a conocer a otro. Eso es locura para los que se pierden.
Pero a nosotros lo que nos salvamos es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y usted puede alcanzar ese poder y esa sabiduría de Dios. ¿Cómo, pastor? Reconociendo que el único camino que lo puede hacer salvo a usted se llama Jesucristo. Reconociendo que el único medio de salvación que hay en este mundo se llama Jesucristo, que no hay otro. No hay otro método de salvación. Entonces dice la palabra en el libro de Primera de Corintios, porque los judíos piden señales, ¿vio? Los judíos piden señales. Y los judíos le pidieron señal a Jesús, ¿vio? ¿Qué señales hay? Dice, ¿qué señales habrá acerca de esto? ¿Vio? Acerca de que iba a venir el Mesías. ¿O qué señales hay? Y Jesús le respondió por medio de una profecía. Jesús le dijo, como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, en el infierno mismo. Y aún así ellos no le creyeron. Y fíjese que ellos pedían señales. Y Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el infierno mismo, porque dice que él fue a las partes más profundas de la tierra y le predicó a los espíritus encarcelados, dice. Y resucitó al tercer día y vino y se apareció, dice, a los 12 y después se apareció a otro tanto y después se apareció a muchos, dice, antes de ser ascendido. Y aún así ellos no le creyeron. Y ellos pedían señales. Entonces dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Fíjese, los gentiles buscan sabiduría, pero nosotros, ya está hablando de los hijos de Dios, de lo que hemos muerto y nacido de nuevo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Vio? ¿Qué es lo que la gente tiene que conocer? Al Cristo crucificado. ¿Vio? No tanto al Cristo hombre, no tanto aquel que hacía prodigios, milagros y maravillas, y aquel que caminaba por Jerusalén. No van a entender, ¿no? No van a entender de qué, porque usted les predica de los milagros que hizo Jesús. Y ellos, y sí, Jesús hizo milagros, pero ¿y eso en qué me ayuda a mí? ¿No? Pero cuando nosotros le hablamos a la gente del sacrificio de Cristo, de que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, de que Cristo es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no que lo cubre, sino que lo quita definitivamente y para siempre, de que el sacrificio de Cristo limpió nuestras conciencias de obras muertas para que sirviéramos al Dios vivo, de que Cristo apareció una sola vez y para siempre para quitar el pecado de todos, ¿vio? Y dice también la palabra que aparecerá por segunda vez, pero sin relaciones por el pecado. Pero lo que es más maravilloso es que Él apareció una sola vez y para siempre para quitar el pecado, dice. ¿No? Por eso cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, ya no en Adán, sino en Cristo, como una nueva creación, como nacidos de nuevo, como habiendo sido regenerados cuando nos unimos con el Señor, ¿vio? Cuando, como habiendo sido partícipe de la naturaleza divina, ya no nos podemos ver como pecadores. El pecador no es participante de la naturaleza divina, el Hijo de Dios sí. Y eso para el pecador es locura. Es locura. Por eso el pecador tiene que pasar de muerte a vida, como pasó con nosotros. Cuando nosotros pasamos de muerte a vida, ¿a qué vida pasamos? A la vida que resucitó a Cristo de entre los muertos, a la vida del Padre. Y hoy eso, ¿cómo la recibimos? La recibimos por fe. ¿Vio? Esa es la palabra de fe que predicamos. Que Cristo vino al mundo para dar vida, pero no vino para dar una vida natural. Él vino para dar una vida sobrenatural. ¿Cuál es la vida sobrenatural? La vida que recibió del Padre. ¿Y cómo recibo esa vida? Por la fe. Por la fe usted recibe esa vida. ¿Cuándo la recibe? Cuando usted cree que Jesucristo llevó a la cruz del Calvario al hombre viejo, al cuerpo del pecado, llevó al pecado, lo crucificó, lo mató y lo sepultó. Entonces Dios le da una nueva vida. Por eso Jesús dijo, yo doy vida y vida en abundancia, ¿no? Y no pereceré jamás, dice. Fíjese qué maravilloso. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, ¿no?
Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y eso es algo que la iglesia dejó de hacer. La iglesia dejó de predicar a Cristo crucificado. Hemos dejado de predicar al Cristo crucificado. Por eso el mundo va detrás de muchas cosas. Va detrás de la religiosidad, de las tendencias de la carne y de tantas cosas. Y se está perdiendo. Pero Dios nos dio a nosotros una tarea. Predicar el Evangelio para que las personas sean salvas. Para que las personas vengan a los pies de Jesucristo. Entonces Pablo dice, Pablo era un hombre que predicó el Evangelio por todos lados. Él llegó a ganar 3 continentes para el Señor. ¿Cómo lo hizo? Predicando a Cristo y a este crucificado. Fíjense lo que dice ahí en el mismo capítulo, en el capítulo 2, en el mismo libro, en el versículo 2, dice, en el capítulo 2, en el versículo 1, dice, así que hermano, cuando yo fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, ¿de qué? ¿Quién es el testimonio de Dios? ¿Qué testimonio nosotros anunciamos? El testimonio de Dios es Cristo mismo. ¿No? Es Cristo mismo. Cristo se hizo, el Hijo de Dios tomó un cuerpo humano, vino a este mundo, vivió como un hombre, despojándose de su deidad. Fue a la cruz, llevó el pecado de todos nosotros, fue crucificado, fue muerto, fue sepultado y resucitó. Murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Y eso nosotros lo recibimos por la fe. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice, así que cuando yo fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra de sabiduría, ¿no? Tal vez ni con doctrina fue el apóstol Pablo. Y cuando entiéndase bien que cuando hablo de doctrina, hablo de cómo uno tiene que vivir, ya siendo un hijo de Dios, ya teniendo una nueva vida, dentro y fuera de la iglesia. Él fue a los Corintios y dice, no me propuse saber nada entre vosotros, ¿no? Tampoco quería saber su conducta, la conducta de los hermanos. No me propuse saber nada entre vosotros, ¿no? Sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Vio? Él no usó palabras lisonjeras o palabras que lo llevan a los hermanos a admirarse de, mire la sabiduría que tiene el apóstol Pablo. No, él le habló de Cristo. Le habló del Cristo crucificado, le habló del amor de Dios que fue manifestado en la persona de Cristo. Mas Dios muestra su amor, dice, en que aún siendo pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. De eso le habló el apóstol Pablo a ellos, ¿no? Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y el Espíritu Santo daba testimonio, ¿no? De lo que el apóstol Pablo hablaba era así. ¿Cómo? Compungiendo los corazones de aquellos que escuchaban la palabra del Señor, ¿no? Y trayéndolos a la presencia del Señor para que ellos entregaran su vida a Cristo, derramaran su corazón delante de la presencia del Señor y dejaran que Cristo ahora sea el Señor de su vida, ¿no? Con esa demostración, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, ¿no? Sin embargo, hablamos sabiduría sabiduría dice, y no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, ¿no? No hablamos la sabiduría que los hombres hablan, no hablamos las cosas que los hombres hablan, nosotros hablamos lo que el Señor nos envió a hablar. ¿Y qué nos envió a hablar el Señor? Nos envió a hablar de la salvación, de la vida eterna, para que el hombre sin Dios pueda descubrir que de la vida que él está llevando hay salida, ¿no? De la situación que él está llevando hay salida. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, sino ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas sabiduría hablamos de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó de antes de los siglos para nuestra gloria, ¿no? Esta sabiduría, que es Cristo mismo, porque ahí en el capítulo 1, versículo 30, dice que Cristo es la sabiduría de Dios, esta sabiduría había estado oculta de los hombres, ¿no? ¿Y cómo se dio a conocer esa sabiduría? Por medio de la predicación, por medio de la extensión del Evangelio, ¿no? Se dio a conocer a los hombres que por medio de la sabiduría, por medio de Cristo, el hombre podía alcanzar la salvación y la vida eterna. Por medio de que el hombre pudiera reconocer que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario,
el hombre podía alcanzar la salvación y la vida eterna. ¿Vio? Entonces, fíjese si no es motivo de gozo eso, ¿no? Cuando nosotros le hablamos de salvación a una persona y esa persona es compungida, su corazón es compungido, ¿vio? Por medio del Espíritu Santo, porque, y bueno, pero si yo no le hablo, sí, pero nosotros le hablamos porque fuimos enviados para eso. El apóstol Pablo en el capítulo 10 del libro de Romanos dice la palabra del Señor ahí. Y ya vamos a ir terminando, hermano, porque ya se va cumpliendo la hora. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Dice en el capítulo 10, en el versículo 10 podríamos leer, bueno, ahí estábamos leyendo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, ¿no? No irá a condenación, todo aquel que en él creyere, sino porque pasará de muerte a vida, porque no hay diferencia, ¿no? Hoy todo el mundo está bajo la misma condenación. Todo el mundo está bajo la misma condenación, tanto el judío como el griego. ¿Y quién hizo eso? Dios lo hizo. ¿Para qué lo hizo Dios? Que mire qué malo que Dios metió a todo el mundo bajo condenación. No, Dios lo hizo para que por medio del sacrificio de Jesucristo, tanto el judío como el gentil pudiera alcanzar la salvación y la vida eterna. Por eso lo hizo. ¿No? Porque si el judío podía alcanzar la salvación por medio del cumplimiento de la ley, entonces ¿para qué necesitaba a Cristo? ¿No? Pero entonces le hizo saber al hombre que por medio de la ley no es la salvación, sino que es el conocimiento del pecado. Entonces lo llevó tanto al judío como al gentil a que el único medio de salvación se llama Jesucristo. Entonces dice, ¿cómo? Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todo lo que le invocan, para que todo lo que creen en él. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Vio? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos le obedecieron al Evangelio, no todos creyeron al Evangelio. Pues dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, ¿vio? Ahí está lo que hablábamos al principio. Así que la fe por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, fíjese lo que el Señor hizo, ¿no? El Padre hizo, el Padre encerró todo en la persona de Jesús. Y todo aquel que creyere en él, tanto judío como gentil, será salvo. Ahora, también dice el Señor a través de la enseñanza que el apóstol Pablo nos trae. ¿Cómo oirán, dice, si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán que si no fueron enviados? Entonces, usted quiere servir al Señor, usted que ya hace unos años que está en el camino del Señor, usted quiere servir al Señor y no sabe cómo hacerlo, predique el Evangelio, háblele al pecador de Cristo, tráigalo a los pies de Cristo, háblele de la salvación y de la vida eterna, ¿no? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso dice el apóstol Pablo ahí en el libro de 1 de Corintios que estábamos leyendo, y ya vamos terminando, hermano, dice en el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, ¿no? El mundo no conoce a Cristo crucificado, el mundo conoce religión, el mundo conoce moralidad, pero no conoce a Cristo crucificado. Y nosotros que lo conocemos, ¿no? Tenemos que ir y darlo a conocer. Si no se va a cumplir la palabra del Señor que el apóstol Pablo dijo, y el mundo no conoce a Dios, para vergüenza vuestra lo digo, ¿no? Y que en aquel día nosotros no salgamos delante de su presencia avergonzados, sino que podamos ser recompensados porque hemos predicado la palabra del Señor, sobre todo la salvación al pecador, para que ellos puedan venir al conocimiento de la verdad y puedan pasar de muerte a vida. Entonces dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Para qué es poder de Dios? Para salvación a todo aquel que cree. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres,
y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Vio? Y los judíos dieron testimonio, los judíos que estaban crucificando al Señor junto con algunos griegos ahí, ellos dieron testimonio de lo que ellos creyeron que era débil, lo débil de Dios. ¿No? Este se encomendó a Dios, sálvele a él. Veían un hombre desnudo ahí, un hombre ensangrentado, un hombre débil. Bueno, por medio de eso débil que era para los hombres, por medio de lo débil para los hombres que era lo débil de Dios, agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Gracias le damos al Señor. Doy gracias al Señor por permitirme transmitir la palabra en este día, hermano. Que el Señor lo bendiga ricamente a cada uno de ustedes, pero sobre todas las cosas, el Señor te quiere bendecir a ti, amigo o amiga que nos está escuchando en esta hora. ¿Para qué? Para alcanzarte la salvación y la vida eterna. Para hacerte saber de que hubo una persona que te amó y que te ama todavía, con un amor inalterable. Y que la manera de amar de esa persona fue dejarse llevar por amor a ser crucificado, muerto y sepultado, a derramar su sangre preciosa por vos, para que vos puedas hoy alcanzar la salvación y la vida eterna, creyendo que Jesucristo fue aquel que ocupó tu lugar, creyendo que Él llevó el pecado tuyo a la cruz del Calvario, lo crucificó y lo mató y lo sepultó, y que Él te está ofreciendo a vos hoy una nueva vida, que Él te está ofreciendo a vos su justicia. ¿Y cómo lo alcanzó eso? Y vos lo vas a alcanzar por medio de la fe en Jesús. Y para alcanzarlo por medio de la fe en Jesús, vos tenés que abrir tu corazón y decirle al Señor: Señor, yo te reconozco como el único Señor y Salvador de mi vida, y te entrego hoy mi vida a ti, para que tú me conduzcas, para que tú me hagas saber tu voluntad para mi vida, ahora que yo te he entregado mi vida a ti. Y la manera que el Señor le va a hacer a saber su voluntad a usted, que usted decidió en esta hora entregar su vida, es conduciéndolo a la iglesia para que usted pueda ser enseñado a través de la palabra del Señor de cómo ahora usted en esta nueva vida usted tiene que conducirse. Bueno, usted que vive aquí en la localidad de Virrey del Pino, los días miércoles nosotros tenemos reunión aquí en mi hogar a las 18 horas y lo invitamos. Usted que decidió entregar su vida a Cristo en este momento y usted vive en esta localidad y quiere conocer más de la voluntad de Dios para su vida, le invitamos a que usted pueda visitarnos para conocer la voluntad de Dios para su vida el día miércoles a las 18 horas. Y si usted vive en la localidad de La Ferrera, Isidro Casanova, usted puede hacerlo los días jueves, los días sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana en la iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo. Usted puede acercarse a la iglesia para conocer la voluntad de Dios para su vida, ahora que usted reconoció a Jesucristo como su único Señor y Salvador, y que ahora ya usted no es un pecador, sino que es un hijo de Dios comprado y lavado con la sangre de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor, hermano. Vamos a orar y nos vamos a despedir hasta el día viernes a las 13 horas. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder predicar tu palabra, el evangelio de salvación, Señor, para todo aquello que lo necesitan, Señor. Porque así también dice tu palabra, que la mies es mucha y los obreros son pocos, Señor, y la mies son aquellos hombres y mujeres, Señor, que todavía no han entregado su vida a ti, a causa de que no te conocen, de que no conocen que hay un medio de salvación para el mundo, que no son las obras, que no es ningún tipo de religión, sino que ese medio de salvación se llama Jesucristo, que ese medio de salvación es tu sangre derramada en la cruz del Calvario para la justificación de los pecados del hombre. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga.